Me acuerdo cuando ayer, precisamente haciendo el vídeo, os decía en el mismo vídeo, esperemos que hoy el Real Madrid, la plantilla del Real Madrid, no se pegue en el vestuario. Bueno, pues justísimo, cuando yo estaba diciendo esas palabras en el vídeo, se estaban pegando de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Bueno, muy buenas, no sé qué decir, la verdad, porque es que esto ya se ha ido de las manos, chicos. Se ha ido completamente de las manos. Completamente de las manos. Dale a like y suscríbete, que es gratuito. ¿Se han vuelto a pegar? Que se han vuelto a pegar. Que es que tenemos a Arbeloa enfrentado con Carreras. Tenemos a Rüdiger enfrentado con Carreras. Tenemos a Valverde con Tchouaméni. Tenemos a Vinicius con Mbappé. Esto está rotísimo. Pero rotísimo. Es decir, que nos va a meter 8 el Barcelona en el Clásico. Que nos van a meter 8. Que nos estamos pegando. Y encima se van a reír más de nosotros. Porque nos van a meter 8 goles. Es increíble. Y luego encima Kylian Mbappé sale riéndose en su coche, que además baja aposta la ventanilla. En su defensa dirá que estaría hablando por teléfono con alguien y estaría riendo de algo. Pero que no somos tontos. Que podemos hacérnoslo. Pero que no somos tontos. ¿De verdad que estáis viendo lo que yo estoy viendo? Es increíble. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Porque tú puedes perder un campeonato de Liga, puedes perder un campeonato de la Champions League, puedes perder la Copa del Rey, pero llegar a frustrarte de esta manera, que es pegándote con tus compañeros. Yo, la verdad, yo cada vez que hablo con mis amigos o hablo con gente del mundo creador de contenido y hablamos del tema, no hay palabras. No hay palabras. Esto es una vergüenza histórica. Yo puedo decir que he visto a mi selección ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa, que he visto ganar muchas Champions del Real Madrid. Pero es que también puedo decir que he visto, entre comillas, o que he estado, que he vivido una época, la peor, la más pésima de la historia del Real Madrid, que los jugadores se peguen. Yo la verdad es que no tengo palabras para describir todo esto. Es vergonzoso. Luego, pues bueno, las sanciones del Real Madrid, obviamente yo creo que el Real Madrid no va a expulsar, no va a despedir de forma disciplinaria, no va a hacer un despido procedente, porque al final son dos pesos pesados. Tchouaméni, que ha tenido muchos MVP esta temporada, Valverde igual, fijaos el partidazo que hizo contra el Manchester City, es un jugadorazo, pero tiene un temperamento muy fuerte, es un jugador muy orgulloso, es un jugador que se le nota que a la mínima salta, y por lo visto, por lo que están contando, y son fuentes fiables, Tchouaméni, porque esto llevan 2 días de pique. Hoy ya no se van a picar porque Valverde está de baja. Pero por lo visto ya llevaban 2 días picados completamente. Tchouaméni le tendió la mano para hacer las paces o para que se quede todo en el entrenamiento. Y Valverde, orgulloso, no se la dio. Luego precisamente en los entrenamientos es cuando ya empezó pues Valverde como a intentar lesionar o hacer entradas fuertes a Tchouaméni. Es que tú lo piensas y dices, no puede ser, es que esto es una pesadilla. Es una pesadilla, de verdad. Es que esto es digno de vídeo. Digno de colocar en un museo. Que es que, si lo cuentas por ahí, anda que no hay gente que en Instagram me ha escrito diciendo que sí era verdad. A ver, yo es que tampoco tenga todas las fuentes del mundo y que sepa todo lo que sucede en el vestuario del Real Madrid, pero al final tengo una audiencia bastante importante en Instagram, más que aquí en YouTube. Pero he recibido un montón de mensajes diciéndome que sí era verdad. Que sí, la gente flipando. Que es lo que dije ayer, que han eliminado al Barça de la Champions League y ya nadie se acuerda.
que han eliminado al Atlético de Madrid hace nada, 2 días. Y ya nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque le estamos dando de comer. Les estamos dando de comer los madridistas, los jugadores del Real Madrid. Que ya nadie se acuerda de eso. Todo el mundo lo que está hablando es que los jugadores del Real Madrid se están pegando. Es súper fuerte, ¿eh? Bueno, pues aquí llegamos al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades hay en el día de hoy. Veremos a ver cómo va la instalación de los paneles del segundo anillo LED. Pero primero vamos a dar una vueltecita por los aledaños a ver qué novedades hay. Venga, empezamos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recuerda dejar el like y suscribirte, que todo es completamente gratuito. Completamente gratuito, ¿eh? Así que ya sabes, aquí están haciendo entrevistas. Y como para no hacer entrevistas. Es increíble, ¿eh? Ya están todos los medios aquí preguntando a los madridistas. Bueno, ahí están cortando también con una cortadora. Bueno, lo que ya decimos. A ver si están pasando muchos coches. Están cortando con la cortadora de suelo. Precisamente, mira, este es el Madrid. ¿Qué está pasando, pues eso, están cortando el suelo, están haciendo las puntas de dilatación. Y vamos a ver si cruzamos y ya directamente vemos in situ lo que está ocurriendo ahí en persona. Bueno, revolución absoluta en esta calle, como titulamos en el día de ayer. Muchísimas vallas por todos los lados, muchísimas obras, remodelaciones en toda esta zona. Ayer vimos cómo empezaban a picar en esta parte. No sé si llegarán a picar todo Castellana, o al menos las partes que hay que picar. Yo me mantengo todavía en la idea de que esto lo van a hacer cuando terminen las obras del metro, pero lo que sí sabemos es que están demoliendo toda esta parte para dejarlo prácticamente listo, adecentado, de cara al final de temporada y de cara también a la visita del Papa, que viene el 8 de junio a las 7 de la tarde. Aquí están picando, de momento pues lo que llevan es es una pequeña parte. Ayer vimos cómo picaban justo allí, en la parte cercana al acceso al Tour Bernabéu. Hoy también están picando en este lugar. Y ahora, cuando terminemos de dar la vuelta, veremos a ver qué es lo que están haciendo en toda esta zona. Aquí está todo ya también cementado, bueno, hormigonado, con este hormigón lavado, este hormigón que han ido echando a medida que han ido picando. O sea, así que todo súper rápido, mega rápido. Así que guay, bastante guay. Yo creo que para la semana que viene podemos ver ya todo listo, ¿eh? Toda esta parte del fondo sur completamente lista. Así que vamos a dar una vueltecita rápida, como digo, para ver las otras zonas. Y ya luego al final de los exteriores veremos lo que están haciendo aquí en el fondo sur. Aquí pues parece que se están llevando paneles de encofrado, porque los están cargando ahí al camión. Parece que se los están llevando. De todas formas, vamos a asomarnos por la parte de allí para ver si no hay nada que lo impida. Creo que hoy no está la grúa. Hoy parece que no está la grúa, así que podemos ver mucho mejor que días antes lo que está pasando. Y nada, por aquí pues es lo que decía antes, que quizá si se ponen a trabajar en Castellana, quizás se pongan a picar, a demoler toda esta zona. Esta zona que está pintada y señalizada para precisamente eso. Saber las zonas de desnivel, las zonas que hay que picar. Que fijaos, aún se ven las líneas azules antiguas. Hay mucha gente que prefiere el Clásic Bernabéu, pero lo que no saben esas personas es que cuando termine todo esto se van a arrepentir de lo que han dicho. Que sí, que la esencia del Madrid es el Clásic Bernabéu.
Pero ¿cómo va a quedar el estadio? Luego se arrepentirán. Pero claro, no van a decir nada. No van a decir nada, no saldrán a la luz para decirse que se arrepienten. Bueno, nos ha tocado la lotería, señores. Nos ha tocado la lotería. Fijaos, fijaos qué bien se ve en el día de hoy. Madre mía, qué chulo. Pues precisamente eso, han colocado toda la armadura. Los paneles de encofrado están justo allí. Y lo que no sé es si han hormigonado o no. Pero fijaos qué bien se ve en el día de hoy, Lo que ha estorbado la grúa que estaba colocada en esta posición en estos últimos días. Madre mía, chaval, qué bueno. Bueno, pues como podemos observar, ahí parece que incluso están atando ferralla. No sé si han hormigonado. No sé yo si han hormigonado, pero si están retirando o si han retirado los paneles de encofrado en la zona de allí, es porque ya han hormigonado. Vamos a intentar ampliar. Es que no se ve bien, y si está el trabajador ahí de por medio, yo creo que no han hormigonado todavía. Yo creo que no han hormigonado, A ver. Digo, que a lo mejor hay algún vibrador neumático para poder eliminar el aire de ese hormigón que se haya echado, pero no. Yo creo que están atando la ferralla. Es que fijaos, con lo bueno que sería tener todo listo ya. Todo el suelo aquí arreglado, remodelado. Que la gente venga y se sorprenda de los jardines que han colocado aquí bonitos. Todo ya modificado, con las cosas nuevas. Y todavía seguimos viendo todo esto totalmente pobre, Pobre como el Real Madrid. Pobre como el Real Madrid. Yo ya es que me espero cualquier cosa en el día de hoy. Porque es increíble, Es increíble. Por cierto, enhorabuena al Rayo Vallecano. Se mete en una final de Europa. Cosa que, por ejemplo, Pedri no ha conseguido todavía. Así que easy. Por ejemplo, el Rayo Vallecano ha conseguido llegar a una final. Cosa que Pedri... Final europea me refiero. Cosa que Pedri aún no ha hecho. Así que para que veáis dónde están los niveles. La verdad es que es vergonzoso, Sigo pensando que es muy vergonzoso lo que ha sucedido en el Real Madrid. Yo quiero que os desahoguéis en este vídeo. Yo quiero que me digáis todo lo que pensáis en este vídeo. Lo dejéis ahí en comentarios. Que todo lo que se os pase por la cabeza lo dejéis en los comentarios. Aunque me dejéis un textaco enorme con miles y miles de palabras, me da igual. Quiero saber lo que pensáis, quiero saber lo que opináis sobre todo esto que está ocurriendo en el Real Madrid. Porque habrá gente de 60 años, 70 años, gente que, a ver, siempre ha habido movidas y piques en los entrenamientos, pero llegar a las manos y llegar a lo que ha sucedido en el día de... Bueno, en el día de hoy no, en el día de ayer, es vergonzoso. Es vergonzoso. Habrá gente que lleve años y años, desde que nació siendo socio o socia del Real Madrid, y que no haya visto en la vida esto, y esté avergonzado o avergonzada. Que diga, toda mi maldita vida animando a un equipo, gastándome el dinero en comprar la camiseta oficial, en ir a los partidos, en cualquier cosa, en animar a tu equipo. Ya no hace falta que te compres cosas, pero en animar a tu equipo toda tu vida para que lleguen unos jugadores que no saben, no son conscientes de lo que están haciendo. Les ha podido la soberbia. Porque si ellos saben lo que están haciendo, por ejemplo el caso de Fede Valverde, porque Tchouaméni en este caso parece que se veía más bondadoso, ¿no? Se veía como menos rencoroso, porque al final lo que pasa en un entrenamiento se queda en un entrenamiento. Pero Fede Valverde parece que ha sido el orgulloso. Es decir, has querido sobreponer tus ansias, sobreponer tu ímpetu de violencia, de ganas de
¿Aquí hay rueda de prensa o qué pasa hoy? Hay un montón de gente. En vez de pensar las cosas dos veces, porque seguro que su mujer, cuando llegara a casa, no creo que le haya dicho cosas bonitas. En plan, piensa, o hasta incluso su madre, o en plan, piensa en tu familia, piensa en tu madre, piensa en ti, piensa en lo bueno de esta vida y olvídate de las peleas, olvídate de esas cosas, porque al final eso yo creo que una vez que el cortocircuito entra en tu cabeza, ¿y por qué hay tanta gente aquí? Será un grupo. Una vez que el cortocircuito entra a tu cabeza, tú ya no puedes hacer nada, es decir, ni tus hijos, ni tu mujer, ni tu madre aparece por tu mente. Lo único que aparece por tu mente es el querer llevar la venganza a cabo. Eso es lo único que tienes en tu mente. Pero lo que decía antes, el Real Madrid debe hacer algo serio. La primera vez que el Real Madrid, por ejemplo, en el comunicado oficial, siempre que da un comunicado respecto a una lesión, lo que hace al final del texto es decir pendiente de evolución. Pues ayer lo que dijo era que Valverde estaba de baja de 10 a 14 días o algo así, cuando nunca ha dado la fecha, ¿no? El periodo de lesión. Así que yo creo que el Real Madrid, como ha dado encubierto la sanción que va a imponer a Fede Valverde, más luego contando que pues a lo mejor también le va a suspender de sueldo. No lo sé. No creo que el Real Madrid, como digo, eche a estos dos jugadores porque son pesos pesados de la plantilla, son muy importantes. Yo creo que no les van a echar. Legalmente, ¿deberían hacerlo? Deberían. Lógicamente y legalmente, deberían. Porque al final eso es inadmisible. Inadmisible. Porque te enseñan desde bien pequeño tus valores en casa, tus padres, cuando vas a Valdebebas o a la ciudad deportiva, también tienes a psicólogos, a gente que te educa y te dice cómo responder en las salas de prensa, cómo afrontar las preguntas de los periodistas. Es decir, te enseña desde bien pequeñito. Si ya de mayor te has desviado, el problema no ha sido de tu equipo o de quien te haya enseñado. El problema es tuyo, completamente tuyo. Yo espero que el Real Madrid, quizá no tanto con Tchouaméni, que igualmente está involucrado, pero yo creo que Tchouaméni simplemente se ha querido defender, sabiendo lo que han contado, claro, teniendo en cuenta lo que han contado. Simplemente pues ha querido defenderse, y yo creo que por supuesto que a él también hay que sancionarle, pero que sean sendas sanciones, porque no es la misma gravedad. Es que además me intento imaginar. Oye, es que hay un montón de coches ahí. Ahora están picando aquí. Y parece... Ojo, porque eso ya estaba hecho. Lo están picando. Y era zona nueva. Porque fijaos, esto de aquí, lo veis perfectamente el contraste con las losas y el nuevo terreno. Eso lo están demoliendo, debe ser que no les ha gustado. No les ha gustado. Nada de nada. Lo que estoy viendo es como mucha policía, fijaos. ¿Y este coche de policía? Nunca lo había visto. Hay mucha seguridad aquí, ¿no? Fíjate qué coche más guapo de la policía. Ya sabemos dónde se van todos nuestros impuestos, en estos cochazos. ¡Wow! Es decir, que eso no ha gustado. Y es por eso que están demoliendo. Y luego aquí
Esto sí lo han dejado, así que parece que van a dejar este suelo. Van a dejar este suelo respecto a los otros que hicieron en la parte de allí, donde están demoliendo ahora. A lo mejor hay tanta seguridad, hemos visto el coche de antes, espectacular por cierto, el coche de la Policía Nacional, más luego estos que son de policías secretas. A lo mejor, pues, es verdad que falta, bueno, un mes, ¿no? Estamos hoy a 8, pues precisamente falta un mes para que venga el Papa y posiblemente, pues, tenga que venir la Policía Nacional de vez en cuando para realizar la estrategia de seguridad para ese día. Porque va a ser una auténtica locura, ¿eh? Va a ser una auténtica locura porque al final lo malo que tiene el Bernabéu, entre comillas, es que aquí hay muchos edificios. Creo que en el interior del estadio solamente va a estar el cónclave. No va a haber los típicos fieles, no creo que puedan entrar al Santiago Bernabéu. Entonces todos y cada uno de ellos que vengan al Santiago Bernabéu estarán fuera en la calle. Estarán fuera en la calle. Por lo tanto, la que se va a liar aquí, porque vendrán 500.000 personas, 1 millón de personas, no sé, imagino. Porque al final para un partido vienen 90.000 o 80.000 personas, imagino. Pero si viene el Papa, no solamente vendrá aquí la gente que viva cerca, sino habrá gente que viaje y todo, que sea del Real Madrid, que sean católicos, que les guste pues la religión y por lo tanto quieran venir aquí, viajen aquí a posta para ver al Papa, porque eso no se suele ver todos los días. Entonces va a ser una auténtica locura y por lo tanto la seguridad que haya ese día va a ser bestial. Francotiradores por todos los lados, seguridad en cada casa, secretas, Policía Nacional, Guardia Civil, habrá de todo. La seguridad del propio Papa, fijaos todo esto que va a estar llenísimo, llenísimo para dentro de justo un mes. Ahí se van para allá, están dando la vuelta a este sitio, hay como mucha seguridad hoy, a lo mejor por los altercados de los jugadores del Madrid, pero habrá que decirle a la seguridad que aquí no es, que es en Valdebebas. Esta zona sigue vallada, es más, con lo que ha llovido, se ha creado aquí una especie de piscinita, la misma piscinita que hemos tenido en la zona de allí. Esta parte, sin tocar, no la han picado, no la han demolido. Imagino que esto será una de las últimas, porque básicamente en ciertas zonas de aquí del fondo sur se han dado mucha prisa. Es más, vamos a ver ahora una que ayer vimos cómo ya habían cambiado las vallas por los New Jerseys. Esto, aunque haya llovido, imagino que ya estará completamente listo, porque mirad, fijaos, ahí hay zonas secas, completamente secas. Aunque es verdad que las lluvias de última hora puede ser que hayan afectado un poco en el secado de todo este hormigón que han echado. Aquí tenemos otra de las zonas. Aquí parece que ya han terminado también. Cuando se seque tienen que hacer las puntas de dilatación. Además se ve que han estado echando hace poquito agua. Fijaos, además también se aprecia que justo debajo está la capa esa azul que hemos visto estos días, que tiene pinta que esa capa azul es la penúltima antes de terminar, echar el agua y terminar con todos los trabajos, para que luego se quede como un hormigón lavado, ¿no? Como técnicamente se llama. Aquí, bueno, ahí tenemos al fondo la policía municipal. Últimamente pues se ha puesto muy firme respecto a la venta de camisetas en esta zona. Aquí también tenemos este lugar listo, donde ya pues procede a secarse. No sé si lo que han hecho ha sido cortar el suelo para crear las juntas de dilatación. Sí, efectivamente.
Ahí, como podéis observar, las líneas en el suelo son las rajas, por así decir, del rastro de la cortadora de suelo para crear las juntas de dilatación. Y ya a partir de aquí, pues es lo que hemos visto al principio. A partir de aquí son ya pues todo este suelo que ya vimos al principio de semana que habían cortado con las cortadoras del suelo, y fijaos hasta qué punto ya han acabado con estos trabajos y ya están trabajando en la parte más cercana a la torre B, y aquí a la izquierda también está el suelo listo y están creando las juntas de dilatación. Parece que estos días van a estar a tope en esta esquina. Aquí están cortando, así que nada, vamos a ir para adentro para ver cómo van con la instalación de pantallas del segundo anillo LED, que es lo que interesa, que es lo que importa. Así que nada, te espero dentro, no te vayas, no te vayas. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu, disfrutando de estas increíbles vistas del interior del mejor estadio del mundo. Recuerda dejar el like y suscribirte para estar al tanto de todo lo que vamos subiendo aquí al canal. Bueno, hemos dado la vueltecita al estadio, hemos tenido suerte que no nos ha llovido, pero llevamos unos cuantos días que mucha inestabilidad meteorológica, pero bueno, nos ha respetado la lluvia mientras que dábamos la vueltecita. Estamos en el interior viendo cómo está encendido el primer anillo LED, ahí lo podéis ver, y precisamente entramos para pues poder ver cómo va la ejecución de esos trabajos que se están realizando en la fascia del tercer anfiteatro para la instalación de esos paneles y realización del segundo y definitivo anillo LED. Que quiero recordar que tenemos la U televisiva, tenemos el primer anillo LED, bueno, el anillo LED del primer anfiteatro, vamos a tener ese segundo anillo LED en esta fascia, colocado simplemente en la parte del fondo sur, lateral oeste y fondo norte. En esta parte de aquí no va a estar, al menos esa es la noticia que tenemos. Y luego tenemos también las pantallas internas del videomarcador que dan a los cuartos anfiteatros del estadio, porque desde aquí no se ve, como podéis observar, no se ve el videomarcador. Y luego tenemos pues justo detrás de ese material blanco tenemos el videomarcador 360, ese videomarcador que ya lleva funcionando más de año y medio, 2 años más o menos, y que funciona en perfectas condiciones. Por lo tanto, tendríamos toda esta suma de pantallas digitales en el interior para hacer pues todo tipo de shows para los partidos, para los eventos y demás que se celebran aquí en el estadio. Hemos visto estos días, en esta semana, cómo empezaban a retirar de la fascia del tercer anfiteatro pues todos esos carteles antiguos donde pone Bernabéu, bueno, antiguos entre comillas, porque esos hace relativamente poco los han colocado, pero los están retirando para definitivamente ya colocar el anillo LED. Lo que han hecho es retirar la fascia, y ya en muchas zonas, como por ejemplo aquí, podéis observar que tenemos la estructura colocada para soportar el peso y recibir las pantallas del anillo LED. Luego, si cambiamos de tercio, si nos vamos aquí al fondo norte, fijaos, yo creo que aquí es el centro de atención ahora mismo, y ahí podéis ver cómo están trabajando a tope en el día de hoy. Ahora hablaremos de una cosa importante que estoy viendo, pero aquí en el fondo norte, fijaos, tenemos 2 grúas, una con la jaula, que es la que ayuda desde lo alto a quitar todas esas vallas y a su vez a colocar esas estructuras que luego soporten el peso de las pantallas digitales del anillo LED, todo protegiendo los asientos contiguos para que no haya ningún tipo de inconveniente, no se rompan, y como decía, quitar la fascia y ya colocar e instalar esa estructura que soporte el peso de las pantallas digitales, las pantallas
que corresponden al anillo LED. Fijaos cómo han ido avanzando, están colocando ahora pues todos estos travesaños para poder terminar ya con la estructura que soporte el peso de las pantallas. Y yo diría que el centro de atención ahora mismo es este fondo norte, porque creo que en el fondo sur están trabajando, pero no hay tantos trabajadores. No hay tantos trabajadores. Vamos a echar un vistacito. Ahí lo tenéis. Ahí parece que ya han colocado las estructuras. Así que ya estaría listo para recibir las pantallas del anillo LED. Lo que no sé es si empezarán también de forma simultánea a colocar pantallas en esa zona, o al haber empezado en este lugar ya seguirán correlativamente hasta terminar toda la fascia. Desde aquí, así hasta el fondo norte, ese orden, y desde aquí, ese orden hasta la esquinita de la torre A ahí en el fondo sur, porque fijaos, hoy esas grúas que estaban colocadas en la parte central más cercanas a las letras de Real Madrid, como podéis observar, ya han bajado el telescópico y posiblemente no hagan falta ya, porque al haber colocado estas pantallas en la parte central, fijaos, todas las que han colocado, posiblemente esas grúas las recojan y ya se vayan, porque con las que hay ahora valdría para terminar la instalación del anillo LED. Habría sobrecarga de grúas. Entonces vamos a ver ahora qué van a hacer. Imagino que lo podremos ver en directo. A veces que recolocan o directamente se van. Pero fijaos como ahí están moviendo el telescópico, recogiendo todo. Y yo creo que lo que van a hacer es ahorrarse en presupuesto e irse a casita, porque como digo, posiblemente ya con estas grúas lleguen y tengan margen para completar toda esa fascia desde el fondo sur y aquí desde el fondo norte, porque han arrancado muy bien, han avanzado también muy bien, y por tanto fijaos la cantidad de pantallas que han colocado del videomarca, del anillo LED, desde aquí hasta aquí. Yo diría que, dejando el modo gran angular, pues quizá un 25% más o menos completado. Ahí están recogiendo el gancho. A la izquierda tenemos la otra grúa que aún no lo han desmontado, pero seguramente lo hagan en breve. Vamos a ver dónde lo van a dejar. O a lo mejor estoy convencido yo de que van a retirar las grúas y no las van a retirar. No sé, yo creo que sí. A ver, lógicamente, si has terminado la parte central, que es toda esa parte de ahí, y ya has colocado pues gran parte de las pantallas en ese lateral oeste, pues esas grúas sobran, y ya con estas de aquí podrías trabajar en la colocación de pantallas. Pues posiblemente con una lo que puedas es trabajar en la estructura que soporte el peso de las pantallas, y con la otra vayas colocando pues las pantallas allí en la zona correspondiente, porque todavía quedan bastantes días, menos de una semana, para el partido aquí en el Bernabéu. También estoy viendo que hay movimiento en esa zona. Parece que están ahí manipulando los cables de las propias pantallas. A medida que van colocando las pantallas, pues lo van dejando todo preparado para simplemente conectar, dar alimentación y empezar ya con el juego de imágenes, o sea, el juego de iluminación del anillo LED para probarlo, como ya se hizo en su día con el anillo LED que tenemos en el primer anfiteatro, y con el videomarcador también. Ahí hay bastante movimiento también. Muy peligroso, muy peligroso todo esto. Muy peligroso, por eso está todo bien asegurado, para que no haya
ningún incidente. Mira, ahí han dejado una grúa perfectamente colocada para irse ya. Esta de aquí. Esta ya está lista para irse y parece que la de la derecha también pues va a proceder a irse en cuestión de minutos. Luego fijaos cómo han colocado los embellecedores en la parte más alta del cuarto anfiteatro. El otro día vimos cómo sobresalían por encima de los asientos, y aquí parece que han terminado de colocarlos ya. Fijaos, ahí se ven en la parte superior de la imagen, se ven los embellecedores que han colocado en esta parte de aquí. Aquí se ve mucho mejor, ya llegando a la torre C. Y es que están colocando cristales también, están colocando mamparas en este lugar. ¿Puede ser provisional para el partido del jueves o serán fijas ya, definitivas? Qué raro, ¿no? Estén colocando mamparas. Aunque bueno, parece que aquí han colocado mamparas. Parece que están colocando mamparas encima de la estructura, por seguridad. Bueno, pues ya han bajado el telescópico de esta también, así que van a quitar los estabilizadores. Aquí ya lo han quitado y estas están listas para desplazarse. Mira, ahí van a quitar seguramente ya los estabilizadores. Vamos a ver si lo podemos ver en directo. Y ahí va la jaula en camino. Ahí la tenéis. Así que nada, pues estas son las novedades tanto en el exterior como en el interior. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejen su like y por supuesto comenten respecto a lo de los jugadores del Real Madrid y cualquier cosa que quieran respecto a las obras y lo que hemos visto en el día de hoy. Muchas gracias por todo, a la Madrid, y nada más, deja tu like y suscríbete. Nos vemos pronto.